Hoy vamos a ver velocidad angular media e instantánea. Velocidad angular media. Esto es parecido a cuando vimos cinemática en una dimensión. Podemos describir el movimiento rotacional de un cuerpo en términos de la razón de cambio de θ. Bien, tenemos este cuerpo, que es la flecha, que gira en torno a este eje, que se ve como un punto. Y vemos que el punto P en t igual 0 está en el eje X. Si vemos la línea de referencia OP en un cuerpo que gira, forma un ángulo θ1 con el eje más X en el instante t1. Quiere decir que para t1 su posición es θ1. Ahora vemos que para un tiempo t2, vemos que la recta OP se movió a un ángulo θ2. Entonces el cambio de posición entre el tiempo t2 y el tiempo t1 va a ser θ2 menos θ1, que es delta θ. Vamos a poner la dirección de rotación positiva en el sentido antihorario, pero sería lo mismo si en el sentido horario. Eso es simplemente ser coherente con las medidas y los signos si son positivos o negativos, como cuando hacíamos con el eje X. Si queremos poner el eje X en el sentido de izquierda a derecha, es como se hace convencionalmente, pero si lo queremos poner de derecha a izquierda, es lo mismo, pero tenemos que ser consistentes con los signos de acuerdo a cómo tomamos al eje positivo. Bien. Entonces vamos a definir a la velocidad angular media, que se representa convencionalmente con esta letra omega, y este subíndice z significa que el eje de rotación, que es este punto, está en el eje z. Bien, entonces la velocidad angular media del cuerpo en el intervalo delta t, que es el tiempo t2 menos el tiempo t1, como la razón del desplazamiento angular delta θ en delta t. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es muy fácil, es igual que antes. La velocidad angular media va a ser igual al cambio de posición angular, que es la posición angular final del cuerpo menos la posición angular inicial del cuerpo, dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, si se fija la posición final angular final menos la posición angular inicial, es delta θ. Y el tiempo final menos el tiempo inicial es delta t. Bien, y ya tenemos definida la velocidad angular media, que si se fijan es exactamente lo mismo que la velocidad medida en el eje X, donde tenemos el cambio de posición en el eje X dividido el intervalo de tiempo. En este caso, como es velocidad angular, tenemos el cambio de la posición angular del cuerpo respecto del tiempo. Bien, y ahora vamos a definir la velocidad angular instantánea. Entonces ya se imaginan cómo viene esto. Tenemos que la velocidad angular instantánea va a ser el límite de la velocidad medida cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. Que matemáticamente se escribe que la velocidad angular instantánea es igual al límite de delta t tendiendo a 0 de delta θ dividido delta t. Y esto lo podemos escribir como el diferencial de θ con respecto al tiempo, o la razón de cambio de θ con respecto al tiempo. Bien, o sea que si nos da la ecuación de posición angular, la derivamos y obtenemos la velocidad angular como lo hacíamos en cinemática del movimiento rectilíneo o vectorial. Y esta es la ecuación de velocidad angular instantánea, que es la que vamos a usar para resolver el ejercicio. Ahora, ¿qué es la rapidez angular? Bueno, al igual que antes, va a ser la magnitud de la velocidad. En este caso tenemos velocidad angular, entonces la rapidez angular va a ser el valor absoluto de la velocidad angular. Siempre es positivo. Bien, ahora vamos a ver en qué unidades se mide la velocidad angular. Si se fijan, tenemos ángulo, que lo medimos en radianes, dividido el tiempo, que se mide en segundos. Entonces, las unidades de velocidad angular son radianes por segundo o revoluciones por minuto. En el sistema internacional es radianes por segundo, pero es práctica común que te digan que un motor gira tantas revoluciones por minuto. Entonces lo que vamos a ver es qué relación hay entre la revolución por minuto y la velocidad angular medida en radianes por segundo, que es lo que nos pide el sistema internacional de medida. Entonces tenemos que esto es revolución dividido en minuto, y tenemos que un minuto son 60 segundos, entonces minuto se simplifica con minuto, y una revolución es una vuelta entera, que es 2pi radianes. Entonces revolución se simplifica con revolución y nos queda en radianes por segundo.
Y nos queda que una revolución por minuto es igual a 0,105 radianes por segundo. Bien, o no aprendemos esta conversión de memoria o simplemente usamos el método de fracción unitaria. Bueno, y algo que tenemos que tener en cuenta es, fíjense que si tenemos un cuerpo que cambia de posición, es decir, está rotando en torno a un eje, podemos ver que todo el cuerpo tiene la misma velocidad angular, es decir, cada punto tiene la misma velocidad angular porque se mueve a la misma razón de cambio del ángulo θ con respecto al tiempo. Es decir, que θ es el mismo para cualquier punto de esta recta OP. Pero ¿qué pasa? Lo que cambia es la velocidad tangencial o velocidad lineal de cualquier punto del cuerpo rígido. Es decir, cualquier punto del cuerpo rígido se mueve con la misma velocidad angular. Lo que va a cambiar es la velocidad lineal. Mientras más nos alejamos, esto es como una calecita, mientras más lejos nos ponemos del centro, más grande es nuestra velocidad lineal. Pero nuestra velocidad angular es la misma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar los siguientes casos en la que vamos a elegir a la rotación positiva en el sentido antihorario. Es decir, tenemos esta rueda que gira en sentido antihorario y nosotros dijimos que el sentido antihorario es el sentido positivo de medición. Entonces vamos a poner el eje X y por el eje en el que esta rueda está girando, que podría ser el eje del auto, que es este punto blanco, que al igual que en el auto está hacia adentro o estaría hacia afuera apuntando hacia nosotros, en el eje Z exactamente. Bien, como la dirección de rotación positiva la definimos en sentido antihorario, podríamos haberlo hecho en sentido horario, pero hicimos en sentido antihorario. Entonces, el ángulo θ, si nos fijamos por ejemplo cualquier brazo de esta llanta, gira en el sentido antihorario, es decir que el ángulo va aumentando constantemente. Entonces la variación del ángulo θ siempre es positiva. Como la velocidad media es el cociente entre delta θ con respecto a delta tiempo, como el delta θ es positivo y el cambio de tiempo siempre va a ser positivo, tenemos que la velocidad angular va a ser mayor que 0, es decir, va a ser positiva. Ahora, si tenemos esta rueda que gira en sentido horario, pero nosotros hemos definido al sentido de rotación positiva en el sentido antihorario, tenemos que cualquiera de estos brazos de llanta o cualquier punto que le hagamos a la rueda y medimos cómo gira, vemos que el ángulo θ va aumentando en el tiempo en sentido horario, entonces delta θ es negativo. Y como delta θ es negativo, la velocidad media va a ser negativa. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad angular media es menor que 0. Ahora, si tomamos simplemente el sentido de rotación positivo en sentido horario, nos daría que la velocidad angular de esta rueda es negativa y que la velocidad angular de esta rueda es positiva. Bien, todos estos conceptos y todas estas ecuaciones las vamos a aprender a usar en los siguientes videos resolviendo varios ejercicios. Bien, y si te sirvió, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.